Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a empezar una serie de vídeos que seguro que os van a encantar porque vamos a intentar indagar en la mente de nuestros pajarillos, porque desde luego que no es fácil, y vamos a intentar descubrir el porqué de muchos comportamientos extraños o que a nosotros nos parecen extraños, y vamos a publicar precisamente una serie de 3-4 vídeos en la cría, porque es precisamente en la cría donde, primero, más nos fijamos en el comportamiento de nuestros pájaros, y segundo, porque es el periodo anual donde más comportamientos extraños vamos a poder observar en los mismos. Y quiero también que sean vídeos interactivos en los que vosotros mismos también podéis participar, contando, por ejemplo, proponiendo otras teorías que puedan explicar este tipo de comportamiento, o por ejemplo simplemente contando vuestra experiencia, bien en vuestras propias casas, bien en los criaderos de compañeros, de comportamientos raros que habéis visto en los pájaros. En vuestras casas, ya digo, en los aviarios, pues ponerlo en los comentarios todo esto, tanto en este primer vídeo que vamos a publicar, como también lo podéis publicar en el resto de vídeos que vamos a hacer sobre esta misma temática a lo largo de esta semana. Y vamos a publicar, ya digo, como 3-4 vídeos hablando de estos temas, estas rarezas que podemos observar durante la cría, analizando un poquito estos comportamientos extraños, cuál puede ser la causa y cuáles pueden ser los efectos, y luego posiblemente hagamos un vídeo un poquito más amplio cuando hayamos finalizado todo esto, haciendo, digamos, un compendio de todo lo que vamos. Pero vamos a empezar directos porque desde luego que la cosa tiene miga. Y hoy vamos a dedicar este vídeo a dos comportamientos extraños relativamente frecuentes de ver en los machos fundamentalmente. El primer comportamiento curioso es este que estáis viendo en imagen, por parte, ya digo, casi exclusivamente de los machos, es lo que está haciendo este macho, que es tumbarse literalmente en el suelo de la jaula. En este caso hemos quitado la rejilla para hacer la prueba, pero el macho insiste en colocarse en el suelo de la jaula durante largos periodos de tiempo. Muchas veces tomando, digamos, una actitud, digamos, defensiva, habitualmente mientras la hembra incuba. Tenéis un vídeo, no sé si lo sigue teniendo publicado, el compañero aviario Joaquín, que también está en el YouTube, que desde aquí le mando un saludo, que tiene un vídeo precisamente hablando de esto, y en el cual sale, a ver si puedo y lo encuentro y lo pongo al final del vídeo, y se ve perfectamente en este vídeo este curioso comportamiento de un macho de su aviario que continuamente tiende a colocarse en el fondo, encima de la rejilla apoyado, pero tumbado en el fondo de la jaula. Y la gran pregunta, ¿por qué hacen este comportamiento? Y la otra segunda pregunta que nos surge es ¿qué provoca este comportamiento? Bueno, para intentar responder a por qué lo hacen, que desde luego es la gran pregunta, no se sabe a ciencia cierta el porqué de este tipo de comportamientos que adquieren sobre todo los machos y sobre todo machos durante el periodo reproductivo, pero algunos teóricos hablan de que este comportamiento es una actitud defensiva, digamos como una respuesta de alerta o el estar pendiente. Esto tendría cierta lógica, aquí estamos viendo la misma imagen un poquito ampliada, tendría cierta lógica porque muchas veces vemos este comportamiento en un macho cuando su hembra está incubando o está dentro del nido, y él, digamos, mientras la hembra se queda dentro del nido, se queda en esa posición un poco de vigilante, un poco controlando un poco la situación. Otros opinan que es simplemente una actitud de imitación de esa actitud parada que presenta la hembra. La hembra se mantiene durante el periodo de incubación mucho tiempo tumbada en el nido encima de los huevos, pues hay machos que adquieren este comportamiento, lógicamente no se pueden meter en el nido y se quedan apoyados en el fondo de la jaula. O simplemente otros interpretan que es una posición de descanso, pero desde luego puede ser todo esto, incluso alguna teoría más la podéis poner en los comentarios, pero desde luego es un comportamiento realmente extraño. Posición de descanso no tiene mucho sentido porque, aunque sí es cierto que podemos encontrar esta imagen en periodos que no son reproductivos, normalmente nos encontramos con pájaros que están solos o bien que están con su pareja en la jaula. No suele ser un comportamiento muy habitual cuando están muchos machos juntos o muchos pájaros juntos. También es un comportamiento muy habitual, ya digo, mucho más común cuando el macho está con la hembra en la misma jaula y la hembra está incubando, es cuando más habitualmente se observa esta posición en el pájaro. Y llama mucho la atención por eso. Muchos criadores llegan, no ven al pájaro en la jaula, se piensan que se han escapado, que se ha muerto, incluso lo ven tumbado y piensan que se ha muerto, cuando muchas veces adquiere ese comportamiento de manera natural. Metes la mano en la jaula, lo mueves un poquito y el macho recupera su movilidad, se sigue moviendo de palo a palo, come y está perfectamente sano. Y aquí viene la pregunta de si afecta este comportamiento en algo. En la práctica, absolutamente a nada. Los machos que así se comportan no tienen por qué tener ningún problema reproductivo, ningún problema de movilidad, ninguna dificultad de ningún tipo, simplemente adquieren esa posición. La duda está, desde luego, aunque hemos desvelado, hemos reflexionado algo sobre alguna de las teorías, la duda está en cuál es la causa
la justificación de este tipo de comportamiento, que en principio es tan anormal y no tiene, digamos, mucho fundamento en el tema reproductivo, pero desde luego es un comportamiento muy curioso que podemos observar, ya digo, con cierta frecuencia en muchos aviarios. Y vamos ahora con otro comportamiento mucho más habitual de ver y mucho más llamativo, que lo podemos observar en muchas imágenes, por ejemplo esta que estamos viendo de pájaros faeos y también muchas imágenes en las redes sociales, que es cuando el macho se mete en el nido para incubar también. Y esto sí que tiene un poquito más de miga este asunto, porque desde luego que es un comportamiento extraño, relativamente, como digo, frecuente de ver, que es el macho que se mete en el nido a incubar en vez de que lo haga la hembra. En este caso estamos viendo una imagen donde los dos están intentando ocupar el nido, pero también, y esta imagen nos puede ser significativa también, donde la hembra está realizando su función de incubación que está abajo, mientras que el macho tiene intención de meterse y hacer lo mismo. Bueno, aquí ya digo que es una imagen que se ve con cierta frecuencia, pero primero tenemos que pensar que depende bastante de la especie, también porque hay muchas especies de pájaros exóticos, como podemos observar los diamantes de Gull, que realiza la incubación tanto el macho como la hembra indistintivamente. Los diamantes, por ejemplo, mandarines, pasa un poco lo mismo, el macho y la hembra pueden estar incubando, pero los canarios solo incuba la hembra, no incuba el macho. Por tanto, desde luego que en canaricultura, que es donde más nos llama la atención estas imágenes, desde luego sí o sí un comportamiento muy extraño. Y es que no es que los machos no incuben normalmente y sea raro ver que hay machos que incuban. No, es que los machos ni saben incubar ni pueden incubar, porque incubar no es, como ya hemos dicho muchas veces, ponerse encima de los huevos y ala, ya estás incubando. No, la incubación la realizan precisamente las hembras, porque en el proceso de incubación hay unos cambios hormonales y eso provoca que se desarrolle la placa calorífica encima de los huevos, de tal modo que calienta de alguna manera los huevos, también pierden plumas en esa zona. Si observamos una hembra durante la reproducción le vamos a ver que el abdomen está mucho más pelado de plumas, eso va a potenciar que esa placa calorífica se ponga en contacto con los huevos y precisamente es la que está capacitada para aportar calor. Y para ello, como digo, solo tiene capacidad la hembra. Esto es lo que ocurre en los canarios. Ahora vamos a observar algunas más imágenes para ver un poco en qué supone. Y la mayoría de los fringílidos, ya digo, por ejemplo jilgueros, por ejemplo pardillos, todo este tipo de pájaros tiene este comportamiento. El macho lo único que puede hacer cuando se mete dentro del nido es conservar la temperatura, pero poco más. Y el problema muchas veces, la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué hace este comportamiento el macho? Bueno, pues lo que tenemos que hacer para analizarlo es sobre todo pensar en varias teorías y varias hipótesis que se barajan, que desde luego ninguna es la segura y ninguna convence del todo. Algunos hablan de que este comportamiento es un comportamiento de sustitución, que tiene cierta lógica, es decir, la imagen normal que nos vamos a encontrar de una pareja cuando está incubando es la que estáis viendo. Aquí tenemos una pareja de canarios blancos recesivos, la hembra está encima del nido incubando y el macho pues está haciendo su vida de palo a palo normal y corriente. Vale, ¿qué ocurre en algunas parejas? Y eso sí que lo podemos observar, que la hembra no sale con mucha frecuencia del nido cuando está incubando, sale muy poco, pero cuando sale para comer o para moverse un poco, etcétera, etcétera, hay machos que aprovechan ese momento para meterse en el nido. Y es lo que llaman algunos la teoría de la sustitución, es decir, porque el comportamiento de esos machos es que hay que incubar los huevos sí o sí, y cuando la hembra sale que los huevos se pueden enviar, va directo el macho a meterse. En la práctica este comportamiento es bastante inútil porque aunque la hembra esté un ratito fuera del nido y esté comiendo y se esté moviendo, los huevos por estar ese tiempo no se van a estropear, ¿vale? Permite, ese calor que se ha metido a los huevos permite que la hembra pueda salir y demás, pero hay machos que interpretan que en el momento que sale la hembra tienen que ir para cubrir los huevos y protegerlos, ya no solo para seguir con la incubación, sino el hecho de proteger a la futura nidada. Hay otros que piensan directamente que es algo mucho más simple, que es un comportamiento de comodidad, es decir, lógicamente el nido puede ser un ambiente muy cómodo y muy confortable para un pájaro que está continuamente apoyado sobre sus mismas patas, con lo cual hay machos que pueden interpretar como que, bueno, el nido es un sitio donde puedo estar a gusto, donde puedo estar apoyado en otra postura, vale, se puede interpretar así. Luego otra situación que también se puede contemplar es el tema de los celos, ¿vale? Un macho con mucho celo, lo que hemos dicho antes, tiene un interés, una necesidad de proteger los huevos y ya de hacer la misma función que está haciendo la hembra, aunque ya vemos que en la práctica no ocurre. También otros hablan, a mí me parece un poquito más complejo de entender, pero bueno, hablan de alteraciones de tipo hormonal, es decir, para que la hembra se ponga a incubar
hay unos cambios hormonales en ella, ella ha tenido unas hormonas diferentes, una producción de hormonas diferentes cuando está en celo, y luego cuando llega la incubación cambia las hormonas. Pasa lo mismo con las personas. Las mujeres durante el periodo que están gestantes tienen unas hormonas precisamente que lo que hacen es mantener la gestación. En el parto o en los periodos de celo, digamos los periodos de ovulación, tienen otras, ¿vale? O los niveles de otras se disparan y los de otras bajan. Bueno, pues precisamente es lo que hace que las canarias se pongan a incubar. Muchas veces cuando vemos que una canaria no está incubando, precisamente lo que pasa es que no tiene la funcionalidad hormonal adecuada para que, digamos, en su cerebro le digan ponte a incubar, y la canaria se pone a incubar, ¿vale? Y entonces por eso pasa. Y entonces hay algunos teóricos que hablan de que esos machos que se meten a incubar y que se meten con mucha frecuencia en el nido, pues pueden tener algún tipo de alteración hormonal, que tengan necesidad física, necesidad fisiológica de meterse a incubar. También es una posibilidad que tenemos que contemplar. Luego, otros simplemente interpretan, seguramente todas estas teorías estén interrelacionadas y al final tienen un efecto de alguna manera u otra, pero otros interpretan directamente como que es una manera de ayudar o una actitud colaborativa. Al igual que en muchas otras especies, ya lo hemos mencionado, por ejemplo, los diamantes, los machos se encargan de la incubación igual que lo hacen las hembras. En este caso hay canarios que, pese a que no tienen la misma capacidad de incubación, sí que tienen el interés por proteger a la futura nidada, por meterse a incubar, por sustituir a la hembra en ese desgaste, y esa posibilidad también la tenemos que interpretar. Entonces, desde luego que no se sabe, ¿vale? Hay muchas hipótesis. Ahora el tema, ¿en qué puede afectar este tipo de comportamientos, este tipo de situaciones, ¿vale? Porque en principio, si la hembra sale del nido y en ese ratito el macho se ha metido en el nido, no hay ningún problema, ¿vale? La hembra cuando vuelva al nido se mete a incubar y demás. El problema lo tenemos en algunas parejas donde el macho va a insistir en quedarse en el nido y va a impedir a la hembra que se meta para incubar. Ahí es donde vamos a tener dificultades y donde tenemos la posibilidad real de que la nidada se pueda estropear, porque el macho, insistimos, que no tiene esa capacidad de aportar calor, como mucho de conservarlo. Entonces sí nos podemos encontrar con este conflicto, pero desde luego con todo este tipo de teorías, desde luego no vamos a tener la respuesta clara en este sentido. Pero una de las situaciones que tenemos que valorar es precisamente eso, que haya machos que se metan y haya machos que permitan a la hembra meterse, como digo, y otros machos que, digamos, con su celo impidan a la hembra que siga continuando con el proceso de incubación. También es cierto que hay machos y machos, porque vamos a observar también la curiosidad de que hay machos que simplemente se ponen encima de los huevos y ya está, y además adoptan una postura unos segundos y ya está, y otros machos que vamos a encontrar el caso que parece que tienen una posición incubadora, porque se ponen literalmente encima y se ponen a incubar, ¿vale? Vemos imagen como esta que estamos viendo de una pareja de canarios amarillos, donde podemos observar en principio, suponemos que la hembra es el pájaro que se encuentra abajo y el macho es el pájaro que se encuentra arriba. Esta actitud en cierta manera es más frecuente, porque el macho lo que suele hacer en este caso es un comportamiento de intentar proteger a la futura nidada. Protejo mis huevos, que son mis futuras crías, y protejo también a la hembra estando encima, ¿vale? Una interpretación de posibles depredadores y demás. Pero cuando se encuentra la situación donde literalmente va a competir o va a molestar a la propia incubación con las hembras, donde podemos obtener conflictos. Y este caso sí que tenemos que observar en los pájaros. No suele suceder ningún problema, ninguno de los ejemplos que hemos estado viendo, ni en el caso primero del macho que se tumba en el suelo de la rejilla, no suele haber ningún tipo de problema, y tampoco suele haber mucho problema en el caso de que un macho se meta a incubar los huevos o se ponga en el nido sustituyendo a la hembra. Pero sí que tenemos que estar atentos los criadores para fijarnos si el macho impide de nuevo a la hembra meterse a incubar o si simplemente lo que hace es sustituirla en un momento determinado. Pero no deja de ser curioso y raro desde el punto de vista natural que encontremos machos que hagan este tipo de funciones o este tipo de comportamientos que se pueden considerar tan extraños. Vamos a continuar esta semana con nuevos vídeos, vamos a hablar de más comportamientos extraños, así que espero que os estén gustando y que podéis, ya os digo, poner en los comentarios comportamientos raros o extraños, aunque algunos de ellos hablaremos en los próximos vídeos, que hayáis podido ver en vuestro criadero o en el criadero de algún compañero. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos, un saludo.